Los trastornos funcionales digestivos son un grupo heterogéneo de síndromes caracterizados por múltiples síntomas gastrointestinales sin una causa orgánica obvia y relacionados con trastornos de la motilidad gastrointestinal y de la sensibilidad visceral. Es por ello que el día de hoy hablaremos sobre el síndrome de intestino irritable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Reyes Miranda, estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la licenciatura de médico cirujano del cuarto semestre, de la materia de fisiopatología, impartida por la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez. Según la guía de práctica clínica, nos menciona que el síndrome del intestino irritable es una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociado a alteraciones en el hábito intestinal durante al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses, sin causa orgánica que lo justifique. Ahora hablaremos de la etiología. La etiología nos menciona que hasta el momento no existe una causa bien definida ni un agente etiológico único discernible, ya que esta es considerada multifactorial. Otro punto igual es que es una alteración a la que puede aplicarse un enfoque biopsicosocial. Como recordaremos, el enfoque biopsicosocial es un modelo tanto en la psicología como en la psicoterapia, que este enfoque se trata de que establece que son diversos los factores que influyen en el desarrollo y bienestar de una persona en el contexto de una enfermedad. Estos factores son biológicos, psicológicos y sociales. Después de definir el concepto de biopsicosocial, continuaremos a explicar cada uno de los factores etiológicos del síndrome de intestino irritable. Vamos a empezar con la motilidad gastrointestinal. Aunque no se ha conseguido identificar un patrón motor concreto, se han descrito determinadas alteraciones de motilidad intestinal, como un aumento de la frecuencia de las contracciones y una disminución de su regularidad. Prolongación del tiempo de tránsito con el síndrome de intestino irritable de estreñimiento y una respuesta exagerada a la colecistocinina. Ahora vamos a hablar sobre la hipersensibilidad visceral. Un hallazgo frecuentemente de mayor sensibilidad a los estímulos es la percepción en el tracto gastrointestinal, depende de los receptores de la pared intestinal, que transmiten señales por vías nerviosas aferentes a la médula espinal y al cerebro. Y se está considerando la distensión intestinal como posible explicación de los síntomas del síndrome de intestino irritable. Continuaremos con el siguiente factor etiológico, que es episodios hormonales. Se han publicado diferentes artículos sobre este estudio. Sin embargo, hay uno que es muy estudiado, que es el de la serotonina. Se ha descrito que hay una alteración en su transportador que induce a una respuesta exagerada, provocando así el aumento del peristaltismo y la secreción intestinal. Además de todo, también produce diarrea postprandial y urgencia defecatoria. Ahora vamos a continuar con el siguiente, que son factores ambientales y genéticos. Esto nos dice que también los estudios mencionan que la asociación entre genes específicos y el síndrome de intestino irritable está bajo investigación, ya que los polimorfismos en los genes seleccionados sugieren una susceptibilidad genética en algunos pacientes con síndrome del intestino irritable. Y por último, el factor psicológico. Está muy documentado el estudio que hay entre la relación entre el síndrome de intestino irritable, el estrés, la depresión, la ansiedad y distintos problemas familiares que puede tener una persona y que desencadenan dicho síndrome. Ahora hablaremos de la epidemiología. Se dice que es el trastorno funcional gastrointestinal más común y que se presenta en todos los grupos de edad, incluyendo niños y ancianos. También nos menciona que es una de las principales consultas en México, tanto en las consultas de medicina general y gastroenterología. Se presenta frecuentemente a la edad de 30 a 50 años. Afecta tanto a hombres como a mujeres. No obstante, aproximadamente al 60 al 75% de los afectados son mujeres. Se presenta con mayor frecuencia en un nivel socioeconómico bajo y está ligada o asociada a la depresión, a la ansiedad, al trastorno somatotomorfo e ideación suicida. Ahora hablaremos de la clasificación de los subgrupos del síndrome de intestino irritable de acuerdo con el hábito intestinal predominante según Roma III.
En la primera clasificación encontramos el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Las características de este son las siguientes. Dice que son evacuaciones duras o en esíbalos. Los esíbalos son materia fecal endurecida en un mayor o igual del 25% y sueltas o líquidas en un menor al 25%. Ahora hablaremos sobre el síndrome de intestino irritable con diarrea. En esto nos menciona que las evacuaciones son sueltas o líquidas en un mayor o igual al 25% y duras o en esíbalos en un menor al 25%. Y por último hablaremos de la clasificación del síndrome del intestino irritable mixto. Las características nos hablan que las evacuaciones duras o en esíbalos es mayor al 25% y sueltas o líquidas en mayor o igual al 25%. También existe una clasificación que para muchos autores no es relevante, pero es necesario mencionarla, que es el síndrome de intestino irritable no clasificable. En esta nos menciona que las anormalidades de la consistencia de las evacuaciones no cumple con las otras tres, con el síndrome de intestino irritable de diarrea, estreñimiento y mixto. Ahora vamos a explicar la fisiopatología del síndrome de intestino irritable por medio de este mapa conceptual. Vamos a iniciar con el sistema nervioso central y periférico. Ya hemos mencionado con anterioridad, el síndrome intestinal irritable es un trastorno multifactorial que hasta el momento pues no hay una causa definida ni tampoco hay un agente etiológico único. Pues diversos estudios han demostrado que esta es una alteración a la que se le puede aplicar un enfoque biopsicosocial y esto es debido a sus distintos factores que participan en su desarrollo. Si bien vamos a acercarnos a nuestro mapa y para explicar qué mecanismos fisiopatológicos giran alrededor del sistema nervioso central y periférico. Bueno, hay los trastornos del sistema nervioso central y periférico, como son los rasgos de conducta de depresión, la ansiedad, la somatización del efecto y el estrés constante. Estos factores psicológicos ponen en acción diversos mecanismos centrales y sus respuestas a nivel intestinal por aferencias esplánicos lumbares, simpáticos y parasimpáticos. Si bien también encontramos la hipersensibilidad intestinal, que es activada por diversos estímulos que reciben sus receptores de la mucosa intestinal, de la pared intestinal y de las aferencias intestinales. También la hipersensibilidad visceral. En la hipersensibilidad visceral, hay diversos artículos y diversas investigaciones científicas que, al igual que sucede en estos estudios de actividad motora, estos pacientes tienen con frecuencia respuestas sensitivas excesivas a los estímulos viscerales. La frecuencia de la percepción de la intolerancia a ciertos alimentos es cuando 2 veces mayor que la población en general y su dolor postprandial pues está vinculado de forma cronológica con la ingestión o con la penetración del bolo alimenticio en el ciego, alrededor de un 74% de los enfermos. Sin embargo, también cómo se está relacionando, cómo se relaciona la participación de estos diversos neurotransmisores en la hipersensibilidad visceral. Bueno, pues aquí hay varios neurotransmisores, como aquí vemos en nuestro mapa, como las encefalinas, que es un pentapéptido que actúa contra el dolor y tiene un efecto analgésico. También vemos la sustancia P, es un polipéptido que se libera por las fibras nerviosas y produce vasodilatación. Se libera a nivel intestinal, en las glándulas salivales y en otros centros nerviosos. También podemos ver el óxido nítrico, que pues es una molécula gaseosa que tiene como efecto el aumento a la resistencia, fuerza y el desarrollo muscular. La serotonina también pues es un importante neurotransmisor del cuerpo humano y pues esta se cree que ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social. Hay estudios que relacionan que tiene un vínculo entre la serotonina y la depresión en lo que es las disminuciones de la serotonina. Ahora bien, también la colicistocinina, que pues esto es una hormona polipéptida que pues es segregada por la mucosa intestinal,
y provoca la contracción de la vesícula biliar y la secreción pancreática. Se libera en colicistocinina en el sistema nervioso, especialmente en el hipotálamo, donde actúa como neurotransmisor. Todos estos mecanismos de manera conjunta o aislada pueden activar receptores intestinales, en especial los receptores serotoninérgicos, como aquí vemos, activa receptores. Lo que es receptores serotoninérgicos, pues en el tracto gastrointestinal, la serotonina es sintetizada por las células enterocromafines, actúa como una molécula de señalización parácrina, que esta tiende a iniciar unos reflejos peristálticos y secretorios y modula la absorción intestinal de nutrientes, mientras que la que es sintetizada por las neuronas serotoninérgicas, pues estas actúan como un neurotransmisor entérico que permite la participación de la serotonina en la propagación de esos reflejos. Bueno, todo esto que les mencioné, estos mecanismos que hablamos, activan dos formas de respuesta en este nivel, que sería la hiperreactividad motora y la hipersensibilidad esplácnica. En lo que respecta a la hiperreactividad motora, en la que se demuestra que el aumento en la frecuencia de las ondas lentas, así como incremento en la actividad de los neuropéptidos que ya mencionamos, estimulantes, también en los que incluyen los agonistas colinérgicos, que ya había mencionado, la colicistocinina, la motilina, que la motilina pues son células endócrinas del tracto gastrointestinal superior y que pues su acción es aumentar la contracción del músculo liso. Todas estas manifestaciones que aumentan la contracción del músculo liso, estas tienden a atender una manifestación clínica que vemos aquí, que sería diarrea o estreñimiento, también sensación de evacuación incompleta, incluso en algunos pacientes se llega a presentar moco debido a este aumento de neuropéptidos y aumento de estos agonistas colinérgicos. Si bien también hablamos sobre la hipersensibilidad esplácnica, en la hipersensibilidad esplácnica, en la que se deduce como pues hay una disminución del umbral al dolor por distensión de la pared intestinal, y aparte hay una reducción del umbral de presión, y esto pues va a desencadenar una contracción que se presenta clínicamente, que aquí vemos, se presenta con dolor cólico inducido por comidas que cede con la defecación. También son frecuentes la distensión abdominal, el meteorismo, la flatulencia y en menor proporción náuseas y vómitos. Eso es hasta lo que hasta la fecha se cree, más que nada cuáles son los factores que pueden influir en este síndrome de intestino irritable. Si bien también no existen marcadores de laboratorio o gabinete para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, porque para su diagnóstico es completamente clínico, y sin embargo se realizan estos estudios para descartar o excluir otras patologías orgánicas. Sin embargo, pues es conveniente hacer cuando menos algunos estudios convencionales para descartarlas. Puede ser una biometría hemática, pruebas serológicas, de una velocidad de sedimentación globular, estudio de heces con búsqueda de sangre oculta y parásitos. Pues bien, esto es un poco de la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Ahora vamos a presentar el cuadro clínico. Los síntomas los vamos a dividir en dos, en los síntomas gastrointestinales y extraintestinales. Dentro de lo que son el cuadro clínico, el síndrome de intestino irritable afecta a individuos de todas las edades, aunque la mayoría de los pacientes inicia con síntomas antes de los 45 años de edad. Los individuos de mayor edad tienen mejor frecuencia notificada. Vamos a empezar con el dolor abdominal. En esta lo vamos a ver que el dolor abdominal y la intensidad y la ubicación del dolor abdominal en el intestino irritable son muy variables. Con frecuencia este es episódico y de tipo cólico, aunque es posible que se superponga y esto se vuelva un poco frecuente y un poco crónico. Puede ser un dolor tan leve que pasa por alto o puede interferir con las actividades cotidianas. A pesar de ello,
nunca se observa desnutrición por consumo insuficiente de calorías en el síndrome de colon irritable. La privación de sueño es también rara porque el dolor abdominal aparece casi siempre durante las horas de vigilia, es decir, durante el día. Sin embargo, los enfermos con un síndrome de intestino irritable intenso, suelen despertarse repetidas veces por las noches. El dolor se exacerba con las comidas o la tensión emocional y se resuelve con la expulsión de gases o excremento. Las mujeres con síndrome de intestino irritable señalan a menudo que sus síntomas empeoran durante las fases premenstruales y menstruales. El siguiente es el estreñimiento. El estreñimiento es episódico, pero con el tiempo se vuelve continuo y cada vez más intratable con laxantes. Por lo regular las heces son duras y de calibre estrecho. Sin embargo, también el reflejo de la deshidratación es excesiva, provocada por la retención prolongada en el colon y también hay espasmo. La mayoría de los pacientes también experimentan una sensación de evacuación incompleta, lo que produce intentos repetidos de defecación en un corto periodo. Ahora hablaremos sobre los gases y las flatulencias. Los pacientes con esta enfermedad se quejan a menudo de la distensión abdominal e incremento de los eructos o las flatulencias, que se le atribuye a un aumento del gas intestinal, ya que hay una deficiencia en la carga de gases en el intestino. Por lo tanto, esto provoca que haya un aumento de distensión abdominal y una acumulación de gases dentro del intestino. También se ha observado que el 25 al 50% de los pacientes con este síndrome refieren una dispepsia, pirosis, náuseas y también vómitos. Hablaremos del diagnóstico. El diagnóstico es completamente clínico y esto va a estar constituido por una anamnesis y una exploración física. La historia clínica debe ser recogida de forma sistemática y completa, incluyendo una valoración dietética y una psicosocial. También, para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, debe basarse en la identificación de los síntomas según los criterios de Roma II que vamos a hablar en el siguiente. En el diagnóstico, ahora, pues bien, en los criterios diagnósticos de Roma II, estos criterios de Roma II al principio incluían solamente 4 trastornos: el vómito, el dolor abdominal, la diarrea funcional y trastornos de la defecación. Sin embargo, los pediatras buscaban normalizar este tipo de criterios para un lenguaje común y para un uso clínico y también para un uso científico. Ahora les voy a mencionar cuáles son los criterios de diagnóstico. El dolor o molestias abdominales recurrentes por al menos 3 días por mes, los últimos 3 meses, relacionados con 2 o más de los siguientes datos. Número 1, mejoría con la defecación. Número 2, inicio relacionado con cambios de la frecuencia de las evacuaciones. Y número 3, inicio relacionado con cambio de la forma de las heces, es decir, el aspecto. Ahora seremos un poco más precisos en lo que es las cuestiones del síndrome de intestino irritable. Vamos a ver cuáles son los datos que debe llevar la anamnesis o cuáles son los pasos que debemos seguir. Más que nada debemos primero identificar los datos de alarma. Las preguntas se deben dirigir tanto a la familia que acompaña al paciente como a este. Antecedentes familiares, es decir, si tuvo recientemente eventos de trauma, un posible evento o problemas familiares muy fuertes, antecedentes personales, es decir, alergias o intolerancias alimentarias, o si el paciente tuvo recientemente dolor abdominal o ha tenido cefalea, ha tenido diarreas, localización en el dolor abdominal, también cambios en las deposiciones, por ejemplo, la consistencia de las heces, síntomas asociados. Puede ser náuseas o si el paciente tuvo recientemente trastornos alimenticios, no sé, anorexia, bulimia y aspectos psicológicos. Si el paciente sufre ansiedad, depresión, ha estado en estrés constante y todo este tipo de factores que engloban o no desempeña bien el entusiasmo en el paciente. Exploración física. En la visita inicial, el paciente que acude a la consulta programada debe de hacerse una exploración física completa.
no solo del sistema digestivo para identificar los signos de alarma, también debe de incluir una gran gama de aspectos como lo son una valoración antropométrica y nutricional. Esto lo que incluye lo que es el peso, la talla, también el color de piel y las mucosas, el abdomen como una distensión, un meteorismo, una visceromegalia, palpación de fecalomas, también una exploración anorrectal, las fisuras y los repliegues carnosos con signos directos de estreñimiento, auscultación cardiopulmonar y una exploración neurológica. Continuamos con el diagnóstico. Se debe dejar muy claro que no necesitamos tanto hacer las pruebas diagnósticas, pero es necesario para descartar otro tipo de patologías. Sin embargo, también sería para confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, una biometría hemática, que nos serviría para descartar anemia. Sin embargo, debe de evitarse el uso excesivo de pruebas diagnósticas porque pues estas pueden salir falso positivas. También en el diagnóstico, pues como les había dicho, no es una herramienta de diagnóstico independiente, pero puede ayudar a diagnosticar. Sin embargo, también una velocidad de eritrosedimentación, que consiste en revelar si hay una actividad inflamatoria, al igual una prueba de proteína C reactiva que nos va a igual a ayudar si hay una respuesta o una actividad inflamatoria en el organismo. Y para finalizar, un examen de heces coprocultivo. En esto la finalidad es buscar leucocitos, sangre, huevos o parásitos dentro de las heces y puede recomendarse la recolección de 2 o 3 muestras en días diferentes. Continuamos con el diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales del síndrome de intestino irritable incluyen enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, infecciones intestinales, puede ser como parasitosis, bacterias o tuberculosis incluso, alteraciones hormonales sistémicas, intolerancia a alimentos, enfermedad celíaca, enfermedad tiroidea, mala absorción de ácidos biliares, neuropatía o miopatía entérica, efectos secundarios de medicamentos, entre otros. Ahora bien, vamos con el tratamiento. El tratamiento farmacológico. En este que nada va a influir muchísimo la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con tranquilizar al paciente y explicarle a detalle funcional qué es ese trastorno y la manera de evitar los alimentos que lo desencadenan. Son los primeros pasos importantes para orientarlo. También debemos de tener muy en claro que los grupos farmacológicos más utilizados en el control del síndrome de intestino irritable son los antiespasmódicos, antidiarreicos, laxantes, antidepresivos, antibióticos y agentes serotoninérgicos. Los antiespasmódicos. Vamos a hablar sobre los antiespasmódicos. Estos que voy a mencionar son referenciados por la guía de práctica clínica y son los que nos sugieren. Los antiespasmódicos nos van a ayudar a aliviar temporalmente los cólicos dolorosos relacionados con los espasmos intestinales. También nos dice que en los pacientes hay una mejoría del 62%. También dice que es preferible administrar este antiespasmódico 30 minutos antes de la comida. También nos recomienda el bromuro de pinaverio de 100 miligramos cada 8 o 12 horas o bromuro de butiliocina 10 miligramos cada 8 horas también. Esto se puede también combinar con dimeticona para disminuir el gas y mejorar la distensión abdominal. Pues bien, los antidepresivos. La guía de práctica clínica nos recomienda antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, el grupo de gastroenterólogos en México recomienda la imipramina. Su mecanismo de acción es inhibir la recaptación neuronal de noradrenalina y serotonina. Su dosis inicial es de 25 miligramos al acostarse por 3 o 4 semanas. Pero algo muy importante, antes de sugerir o dar a conocer al paciente los antidepresivos, se debe de realizar una escala de valoración de ansiedad conocida como Hamilton para poder diagnosticar si el paciente necesita antidepresivos o no.
En la siguiente tabla les voy a mostrar cuáles son los valores que se necesita para tener la escala de valoración de la ansiedad. Como podemos ver, aquí tenemos la escala de Hamilton. Esta escala nos sirve para la evaluación de la depresión. Esta escala es una escala heteroaplicada diseñada para ser utilizada en pacientes diagnosticados previamente con depresión, con el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los cambios del paciente deprimido. La guía de práctica clínica nos menciona que el antibiótico más favorable es la rifaximina. Este antibiótico oral de amplio espectro que fue aprobado en el 2015 por la FDA. Sin embargo, años anteriores, en el 2004, fue aprobada para la diarrea del viajero causada por la bacteria Escherichia coli y en el 2010 fue aprobada para las encefalopatías hepáticas. Las dosis recomendables para el síndrome de intestino irritable con diarrea debe de ser dosis de 400 o 550 miligramos cada 8 horas de 10 a 14 días. Ahora bien, les voy a mencionar algunos fármacos posibles para algún síntoma predominante en el síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, para la diarrea, el fármaco recomendable sería la loperamida o la colestiramina. Para el estreñimiento, la cáscara de psyllium, la lubiprostona, hidróxido de magnesio, la linaclotida. Para el dolor abdominal, relajantes del músculo liso, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y para los gases y el timpanismo sería una dieta baja en FODMAP, probióticos y rifaximina. También mencionaremos el tratamiento no farmacológico. Los alimentos ricos en hidratos de carbono, altos en grasa, café, alcohol, ricos en histamina, picantes y condimentos reportados frecuentemente causantes de este síntoma. Sin embargo, en el tratamiento nutricional del síndrome de intestino irritable incluye diversas estrategias que han mostrado su utilidad, tales como los alimentos bajos en hidratos de carbono de cadena corta, que se forma un acrónimo FODMAPs, que es FODMAPS, que significa fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, polioles. ¿Para qué nos va a servir o para qué nos va a ayudar esto? Bueno, nos va a ayudar para bajar la absorción en el intestino delgado, disminuye la absorción en el intestino delgado. Rápidamente fermentados por bacterias colónicas, al igual incrementan el paso deliberado de agua dentro del intestino debido a su alta actividad osmótica. También en el tratamiento no farmacológico es recomendable la fibra soluble. Esta fibra soluble, también conocida como Plantago Psyllium, nos proporciona alivio en los síntomas del síndrome intestinal irritable, en especial en la distensión y el dolor abdominal. También es recomendable comenzar con una dosis baja que poco a poco se va a ir aumentando y hasta que la tolerancia, por ejemplo el exceso de gases y la regularización del tránsito intestinal, es decir, que no haya un tránsito intestinal lento. De igual forma, en el tratamiento no farmacológico entra la dietoterapia, que es una serie de indicaciones que el médico le prescribe al paciente para que pueda ver qué es lo que debe comer y qué no debe de comer. En un principio, debe de hacer las comidas más regulares, evitar tiempos largos de ayuno, realizar la ingesta lentamente, evitar bebidas que contengan cafeína, refrescos de cola, café, té negro, etc. Evitar la ingesta de alcohol y bebidas gaseosas, reducir también la ingesta de almidón resistente, que a menudo se encuentra en los alimentos procesados. También revisar las etiquetas nutrimentales y evitar los alimentos que contengan sorbitol, en lo que es la goma de mascar y algunos productos bajos en calorías. La GPC nos da algunos ejemplos de alimentos recomendados en el síndrome de intestino irritable con bajo y moderado contenido en FODMAPs, organizados por grupos de alimentos, por ejemplo algunas frutas como los arándanos, las cerezas, las frambuesas, las mandarinas, entre otros, algunos vegetales como el aguacate, el apio, la calabaza, algunas leches y productos derivados como la crema, el helado sin lactosa, mantequilla, margarina, leche de arroz, granos y cereales, arroz, avena, galletas, cereales y pan sin gluten,
Frutos secos y semillas como las almendras, las avellanas, la linaza y otros, el aceite de oliva, el jarabe de maple o la hierbabuena. El síndrome de intestino irritable es un trastorno tan frecuente que todos los médicos lo han enfrentado en alguna ocasión. Este incluso ha sido una de las consultas más frecuentes en medicina general y en gastroenterología. Por su naturaleza crónica y recurrente, limita la calidad de vida de muchas personas en un mundo tan lleno de estrés. Una buena relación médico-paciente es una pieza fundamental, una pieza clave para lograr un buen diagnóstico, y no solo médico, sino también ayuda psicológica. Y eso fue todo del síndrome de intestino irritable. A un lado les dejo la bibliografía. Gracias.